¿Por qué de repente siento mi bíceps cuando hago un jalón al pecho? Bueno, la fuerza. Oh shit, espera. 3, 2, 1. En este vídeo vamos a analizar la razón biomecánica por la cual no deberías sentir tu bíceps en el jalón al pecho, pero sí que deberías sentir tu bíceps en unas dominadas. Esto lo vamos a hacer basándonos en la biomecánica y quédate porque estoy seguro de que te va a sorprender bastante. Antes de empezar, permíteme presentarme, soy Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y soy director de las formaciones de Trainology, una empresa de formación en la cual nos dedicamos a coger a entrenadores, pasarles por un proceso formativo, ya sea en biomecánica, como el certificado experto en biomecánica, en el máster de entrenamiento personal o en el máster de nutrición aplicada al entrenamiento, y después de ese proceso formativo salen siendo unos putos amos y unas putas amas y destacando y mucho en el sector. Si por lo que sea te interesa cualquiera de estas formaciones, tienes aquí abajo el link para poder echarle un vistazo, pero te aviso desde ya que en este momento tenemos las plazas cerradas de absolutamente todas. ¿Por qué? Pues porque estamos dando clase y es lo que tenemos que hacer, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero igualmente, como este vídeo va a estar por los siglos de los siglos, yo te recomiendo que si te interesa, que hagas clic y que te apuntes a la lista prioritaria, o en el caso de que ya tengamos, en el momento en el que lo estás viendo, las plazas abiertas, pues que te informes acerca de cómo podemos echarte una mano con tu formación y en qué área te quieres especializar, si quieres hacerlo con nosotros, y si no, pues también está bien. Mucha suerte, desde luego. Ahora sí que sí, vamos al kit de la cuestión. Vamos a analizar cuáles son las características del jalón al pecho y las características de las dominadas. A priori, cualquier persona ve que son patrones de movimiento muy pero que muy similares, por no decir los mismos. Es decir, estamos hablando de tracciones verticales. Incluso son ejercicios que se suelen utilizar cuando de repente, por ejemplo, la máquina de jalón al pecho está completamente ocupada o no tienes máquinas de jalón al pecho libre y coges y dices, bueno, pues no pasa nada, me voy a hacer dominadas. Error. ¿Por qué? Porque aunque sean patrones de movimiento similares, por no decir exactamente los mismos, las características de esos ejercicios son completamente diferentes. De hecho, como te decía al principio del vídeo, en un jalón no deberías sentir el bíceps arder bajo ningún concepto, mientras que en unas dominadas es completamente imposible dejarlo fuera de la ecuación. Esto tiene que ver con la biomecánica y tiene que ver con las fuerzas. Fíjate en una cosa muy pero que muy sencilla. Cuando hacemos un jalón al pecho, lo que ocurre es que tenemos solo una fuerza dentro de la ecuación, que es básicamente la fuerza de la polea que pues está anclada a todas las placas y nos encargamos de moverla mediante el maneral que tengamos. Entonces, si tuviéramos que hacer un pequeño dibujo representando este contexto que te estoy explicando, sería este. Increíble. Y claro, si tuviéramos que coger y dibujar esta fuerza, nos daríamos cuenta de que ocurre lo siguiente. Esta fuerza de la polea nos quiere llevar hacia arriba. Y sobre todo, lo interesante de todo esto es que nosotros estamos aplicando una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, cuando hablamos en términos de biomecánica, bueno, esto es algo un poquito más avanzado, pero te lo voy a decir desde ya, pues tendríamos que analizar lo que se llama la fuerza reactiva, que se basa en una de las leyes de Newton. Pero bueno, lo interesante sobre esto es lo siguiente. En el jalón, como te digo, solo hay una fuerza presente. Si analizamos las demandas de esa fuerza, si nosotros hacemos por lo que llamamos una proyección de la fuerza, es decir, cogemos esta fuerza y seguimos su orientación, más o menos en una línea recta, nos daremos cuenta de que pasa muy pero que muy cerca del codo. Cuando una fuerza pasa muy cerca de una articulación, significa que apenas la musculatura que moviliza esa articulación tiene que activarse para poder movilizarse. Y aquí, por ejemplo, seguramente entre en juego la siguiente duda y es, vale, Álvaro, muy bien, pero ¿por qué cuando hago el jalón al pecho, mi codo se flexiona? ¿Y por qué ahora de repente tú me dices que mi codo se está flexionando, pero mi bíceps no está haciendo que se flexione mi codo? Bueno, pues esto se da porque es un sistema un poquito más complejo a nivel mecánico, pero se puede dar perfectamente. Es decir, si te vas al gimnasio y lo que haces es cumplir una regla que es clave para entender esto, que es básicamente que siempre mantengas la misma orientación de la línea de la fuerza respecto a la orientación de tu antebrazo, es decir, que sea exactamente lo mismo, vas a darte cuenta de que el bíceps no se va a sentir tanto. Entonces, ¿por qué de repente siento mi bíceps cuando hago un jalón al pecho? Bueno, pues la razón puede ser porque no estés ejecutando correctamente bien el jalón al pecho. Lo que suele ocurrir es básicamente que cuando hacemos el movimiento no estamos alineando correctamente el antebrazo con la línea de la fuerza y lo que acabamos haciendo es una flexión de codo. Es decir, partimos de este punto y acabamos haciendo una flexión de codo. Al hacer esa flexión de codo y desalinear el antebrazo de la línea de la fuerza, convertimos el jalón al pecho en una especie de pseudo-curl de bíceps. Por lo tanto, estaremos involucrando mucho más al bíceps y no tanto al dorsal. El problema de que sientas mucho el bíceps en un jalón al pecho y de que acabes fallando el ejercicio por el bíceps es que seguramente en tu programación del entrenamiento, en tu Excel, estés poniendo que esa serie va para el dorsal, pero realmente al estar ejecutando mal el jalón al pecho y sentir el bíceps y fallar por el bíceps, el dorsal
todavía tenía mucha fuerza que aplicar, pero has parado por el bíceps. Por lo tanto, has hecho jalón al pecho para el bíceps y, como comprenderás, si quieres que tu bíceps hipertrofie, hay ejercicios mucho más eficientes. Vale, y ahora, ¿por qué me dices que si sigo estos pasos puedo sacar al bíceps de la ecuación en un jalón al pecho? Pero ¿por qué me has dicho al principio del vídeo que es imposible sacar al bíceps de la ecuación en una dominada? Bueno, pues porque en una dominada no solo tenemos la fuerza que nosotros aplicamos sobre la estructura, sino que tenemos otra fuerza, que es la fuerza de la propia gravedad y la fuerza de nuestro centro de masas. Como te digo, si analizamos las fuerzas que hay presentes dentro de la dominada, tenemos la fuerza que nosotros aplicamos contra la propia barra, que es básicamente intentar traccionar hacia abajo, y por lo tanto la fuerza que nos va a devolver la propia barra es una fuerza hacia arriba, porque esta es lo que decía antes, que es la fuerza reactiva. Y ahora también tenemos que tener en cuenta otra fuerza, que es la fuerza del centro de masas, porque nosotros nos levantamos a nosotros mismos. En este caso, al tener dos fuerzas dentro de la ecuación, es muchísimo más complicado sacar de la ecuación al propio bíceps. De hecho, es prácticamente imposible. Porque por mucho que cumplamos el mismo requisito que en el jalón al pecho, y es que intentemos alinear correctamente la fuerza que estamos aplicando sobre la estructura con nuestro antebrazo para intentar que esa fuerza pase directamente por el codo y por tanto que el bíceps no se active y por tanto, o bueno, no se active, no se estimule y por tanto que no crezca, claro, eso lo puedes hacer. Pero es muchísimo más complicado hacer que esta fuerza, que este centro de masas, no actúe directamente sobre el bíceps. Por lo tanto, en unas dominadas siempre vas a sentir el bíceps, mientras que en un jalón al pecho deberías no sentirlo para poder decir que estás haciendo un jalón al pecho adecuado. Bueno, ahora que has llegado al final de este vídeo, tengo algo para ti, porque significa que eres un buen friki de la biomecánica. Que sepas que dentro de poco, el día 22, 23 y 24 de noviembre, voy a hacer una formación completamente gratuita de biomecánica aplicada al entrenamiento. Y es básicamente una formación en la que vamos a estar durante 3 días aportando mucha información. Va a haber mucho contenido sobre el dorsal, te aviso desde ya. Va a haber también sobre el pectoral, sobre el bíceps, sobre el tríceps, glúteo, isquiosural, cuádriceps. Vamos a analizar muchos ejercicios y vamos a analizar principalmente los diferentes grupos musculares a nivel mecánico y anatómico para que seas capaz de sacarles el máximo partido. Aparte de ello, que sepas que si te apuntas ahora mismo, que es completamente gratuito, que te he dejado aquí abajo el link del perfil, vas a entrar en unos grupos de WhatsApp que están muy pero que muy chulos, porque durante todo este tiempo, hasta el día 22 que liberamos la primera clase, dentro de los grupos de WhatsApp estoy contando mucha información, estoy mandando audios, prácticamente un audio al día, un mini podcast al día, con información interesante sobre biomecánica que vas a poder aplicar prácticamente en cuando termines de escuchar el audio. Y por si fuera poco, cuando terminemos este proceso de los 3 días de formación, aquella persona que quiera va a poder presentarse a un pequeño examen para sacarse una pequeña, pues bueno, un pequeño diploma de finalización, que siempre está muy pero que muy bien tenerlo, para poder decir, oye, fíjate, yo piloto de esto. Así que lo dicho, si te quieres apuntar y vernos en nada y menos, el 22, 23 y 24, tienes aquí abajo el link del perfil y como siempre, suscríbete que estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores, déjate un like y cualquier duda que tengas, pues no me la dejes en los comentarios, apúntate y te la resolveré en la formación gratuita.